Bueno, hola, bos días a todos, todas, benvidos, benvidas. Estamos encantados de que esteades aquí. Como di Eloi, é moito traballo, moito nerviosismo. Ai, perdón, perdón. Bienvenidos, vaya, que gracias por estar aquí. Voy a presentar a Gabriel Gutiérrez Alonso, conocido por todos como Gabi, que es el que va a impartir esta conferencia inaugural, ¿vale? Si tengo que hacer una presentación así en plan serio o académico, puedo decir de él que es doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, profesor titular en la Universidad de Salamanca. Allí imparte clases en el grado de Geología y en la Ingeniería Geológica de ahora, clases de tectónica, geología estructural. A nivel investigador, desde luego que el Gabi es una máquina, lleva trabajando toda la vida haciendo unas cosas súper interesantes con un montón de gente, internacionales, nacionales, en fin. Muchísimas publicaciones, ayer lo consulté allí y vi que eran 160 y no sé cuántas, ¿vale? Y, por supuesto, también llevo trabajos de investigación de mucha gente, ¿vale? Esa sería la parte como oficial. No sé si me dijo algo, creo que no. Bueno, sí, él es especialista, hizo un montón de trabajos, pero es especialista en la geología del noroeste peninsular. Si tengo que hacer una presentación un poco más personal, que yo creo que es lo que cuadra, pues yo diré que Gabi, no sé si aquí hay más geólogos de la Universidad de Salamanca o no, él lleva dando clase en Salamanca muchísimo tiempo, algunos de que estamos aquí nos dio clase, es el maestro, el profesor que formó a tantísima gente, que la sigue formando. A muchos de nosotros nos influyó un montón y nos ayudó un montón, ¿vale? Y además de ese papel de profesor y formador de geólogos y geólogas, pues sobre todo destacar que también es un amigo que en el momento en que nosotros, en esta ida de olla de hace 2 años, es decir, nos liamos la manta a la cabeza y organizamos el simposio, lo llamamos, Gabi, ¿quieres dar una conferencia? Y enseguida dijo, sí, ¿vale? Entonces, nuestro agradecimiento como equipo y la bienvenida a Gabi para que nos dé esta conferencia inaugural que seguro que nos encanta. Bueno, que se titula, El arco iberoarmoricano, origen, evolución y herencia. Un aplauso. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Aleta. Me da muchísimo gusto estar aquí, haber sido invitado a participar en este evento y reconocer a tanta gente. Tanta gente muchos de los cuales pues, nos hemos visto en otros foros, incluso pues, hemos compartido todo el proceso de educación de algunos de vosotros. A la hora de plantearme qué contaba en un foro como este, pues al final me decidí por contar algo en lo que llevo trabajando junto a un montón de gente, más de 20 años, y que tiene que ver con algo relativamente conocido en el mundo geológico, en cierta manera inexplorado, pero sí que bastante polémico en la actualidad. Y es la naturaleza, el origen y los procesos que dan lugar a una estructura geológica muy grande que se llama el arco iberoarmoricano. También se le conoce como oroclinar cantábrico. Yo no sé muy bien dónde ponerme con esto. Y que pues, es algo que durante pues, un montón de años, pues, gente como, bueno, no sé si funciona el láser o no funciona. Gente de todo el mundo y de tal, pues, y de distintas universidades españolas, pues hemos estado trabajando en... Déjalo, pues igual. Hemos estado trabajando y pasándolo muy bien, haciendo pues muchas de las cosas que voy a intentar contaros en este ratito y que pues a mí me ha dado mucho placer y mucha satisfacción pues ir avanzando desde más o menos principios de los 2000 hasta ahora en este tema. Lo primero que quiero hacer es
daros las gracias a todos, porque nos mandáis a la universidad alumnos motivados, alumnos que quieren saber de geología, alumnos que nos hacen que tengamos ganas de enseñarlos. Y eso es todo mérito vuestro. Nosotros en la universidad tenemos que trabajar con los mimbres que vosotros nos mandáis, y lo hacéis muy bien. Sé que no son muchos, y no son muchos porque tenemos que reflexionar un poco a la hora de divulgar y a la hora de enseñar cómo tenemos que hacer con las ciencias de la Tierra. El ser humano trabaja con lo que ve. No tiene mucha más motivación. Cuando miramos al cielo, vemos cosas. Cuando miramos hacia abajo, vemos nuestros pies o vemos el suelo. No vemos más allá. Y esa es la gran dificultad que vosotros solventáis. Cuando conseguís que los chavales piensen que debajo de sus pies, debajo de la superficie, pueden ver más allá. Y eso es lo que nosotros agradecemos infinito. E intentamos construir a partir de eso. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en harina con el tema que nos trae hoy. Y vamos a hablar de qué son los arcos y de qué son los orógenos curvados. Básicamente, cualquier orógeno, cualquier cinturón montañoso originado bien sea por colisión, bien sea por activación, como se decía antes, o relacionado con fenómenos de subducción, tiene una geometría curvada. Vivimos en una esfera. Pero existen distintos tipos de curvatura que nosotros podemos ver en las distintas cadenas montañosas. Lo que tenemos que tener claro es que cuando trabajamos en cadenas montañosas no podemos generalizar. Tenemos cierta facilidad para decir, pues, la cordillera, el Barisco, aquí donde estamos en el Geoparque del Courel, fue como el Himalaya. Pues seguramente no. Los orógenos son en general únicos y tienen una cantidad de variables involucradas en su génesis que no somos capaces a sistematizarlos de una manera clara y tendemos a simplificarlos. Una de esas maneras de simplificarlos, y pasaremos por ella un poco más despacio, es hacerlos o entenderlos desde un punto de vista meramente cilíndrico, sin tener en cuenta lo que causa que la mayor parte de ellos tengan una traza en superficie curva. Y para eso no hace falta ni tener una... Lo primero que hay que hacer es no tener ideas preconcebidas y, segundo, atacar el problema desde todos los ángulos posibles. Intentar hacer una aproximación coral, una aproximación multidisciplinar que nos permita hacerlo. Bueno, antes de empezar con el arco iberoarmónicano, vamos a poner como ejemplo un par de arcos que tenemos muy cerquita, de orógenos curvados, y que son muy ilustrativos de lo que sucede. ¿Qué he hecho? Perdón. Uno de ellos, vamos a empezar con el arco de Calabria, del sur de Italia, la bota, donde sabemos, a través de técnicas, sobre todo paleomagnéticas, también veremos un poquitín por qué el paleomagnetismo es importante, cómo inicialmente, hace unos 30 millones de años, era lineal. Esta bota no existía. Sabemos que las rocas más antiguas... Esto no va.
Bueno, las rocas más antiguas, muchas rocas donde el norte, las rocas que están ahí representadas pues, por algunas flechas verdes, indican que el norte estaba en una posición como esta en Sicilia y una posición como esta en la Catania, ¿no? Lo que hace que esa geometría devota que tenemos ahora tenía que ser en un momento determinado una línea, donde todas las flechas que hay ahí representadas apunten en la misma dirección, en la dirección del norte magnético. Total, que Italia en los últimos 30 millones de años se ha doblado y se ha doblado mucho. Se ha plegado, se ha generado un pliegue a escala muy grande. Si nos vamos a Sudamérica, ahora mismo se puede medir cuál es el movimiento global que tienen los dos sectores que limitan lo que se llama el arco boliviano. En el sector norte, por encima de esa línea roja que está marcada en el dibujo, tenemos que hay rotaciones que hacen variar más de 2 grados por millón de años, en sentido antihorario. Mientras que en el sur, donde están los puntos rojos, vemos que el giro es horario, es un poco más lento, pero que eso está haciendo que el arco boliviano se esté cerrando. Y eso se puede medir hoy en día. Casi todos vosotros recordaréis que en clase, uno de los fundamentos que utilizamos para explicar la tectónica de placas es que la litosfera continental es indeformable. ¡Ja! Lo medimos. La litosfera continental se deforma. Y si se está deformando ahora, pues siempre podemos pensar que se deforma en el anterior. Vamos a irnos a ver cómo tenemos en nuestro entorno una situación en la cual nos encontramos con una de estas grandes curvaturas que afectan al orógeno en el que está el geoparque, el orógeno varisco. Y esa gran curvatura que vemos, que se llama el arco iberoamericano o el oroclinal cantábrico, que ya fue descrita a principios del siglo, muy al principio del siglo XX por Edward Suez, pues nos dibuja un pliegue que se extiende en las reconstrucciones que podemos hacer en torno al Pérmico, que se extiende por todo el occidente de Europa y afecta a pues, tanto la península ibérica como Bretaña, como el sur de Gran Bretaña y el sur de Irlanda, ¿no? Y que podemos reconocer no solo en la geología, sino también en la geofísica, donde las anomalías magnéticas, la compilación reciente que acaban de hacer Karel Schulman y otros, se ve perfectamente cómo está doblada, o en la geofísica partiendo de la gravimetría, ¿no? También tenemos esas mismas tendencias. Todos seréis conscientes de que recientemente también se postula la existencia de un arco en el sur, otra virgación del orógeno varisco, que se llama el arco centroibérico, donde, bueno, pues no es tan claro verlo y lo discutiremos un poco en el futuro. Bueno, estamos muy acostumbrados a tener una visión siempre para entender los procesos geológicos que hacemos. Lo primero, el corte, ¿no? Trabajamos, hacemos el corte y los cortes que tenemos herramientas terriblemente potentes, conocemos muy bien cómo es la estructura de Iberia, sabemos, hay geofísica abundante, geofísica de calidad, donde es relativamente fácil convertir esa geofísica en cortes, ¿no? Estos maravillosos cortes de José Ramón Martínez Catalán, donde se interpreta la geología, la geofísica, apoyados por la geología de superficie, pero esto nos da una visión que nos quita
el objetivo que nosotros tenemos de entender la geometría curvada, ¿no? Estos cortes son cortes que son radiales a esa geometría curvada y que no nos permite atacar bien cómo funciona, ¿no? Con estas aproximaciones llegamos a modelos cilíndricos, modelos que son relativamente simplistas, modelos que se basan excesivamente en el ciclo de Wilson, una herramienta magnífica que tenemos, derivar los procesos hacia un ciclo sencillito, pero que en la realidad siempre es bastante más complicado, donde el ciclo de Wilson nos permite simplificar, nos permite entender algunas cosas, pero también nos esconde qué es lo que sucede en otras cosas. Bueno, estas reconstrucciones maravillosas, donde nosotros nos vamos a centrar solo en esta parte, al final, que es el momento, como voy a argumentar ahora mismo, donde se generó ese gran pliegue, donde se generó esa gran estructura que es el arco iberoamericano. Bueno, como vemos, el arco iberoamericano es una estructura que en vista desde arriba, en vista plana, aunque estemos en una esfera, como es la Tierra, podemos ver un gran pliegue en cuyo núcleo nos encontramos pues, las zonas externas del orógeno varisco, la zona cantábrica. A continuación tenemos que ese trazado lo seguimos por la zona suroccidental leonesa, lo conocemos muy bien, y luego pues, ese trazado está dibujado parcialmente por las zonas alóctonas que encontramos en el orógeno varisco y por la zona centroibérica. También la podemos seguir en la zona de Osa Morena e incluso la sutura principal varisca que se extiende entre Osa Morena y la sur portuguesa o entre la zona renorcínica y el macizo armoricano, ¿no? La sutura. Bueno, ¿cómo sabemos que es un pliegue? Si nosotros, me he traído aquí un análogo para intentar hacer algunas cositas. Si nosotros vamos al campo y queremos saber si hay un pliegue, si nos vamos a Campo Dola, lo vemos. En otros sitios donde hay un montón de vegetación, hay unos fragmentos más, unos afloramientos más fragmentarios, lo que hacemos que es, nos vamos a un sitio, medimos y decimos, buza para el este. Nos vamos para el otro, buza para el oeste, pintamos un pliegue. Si nosotros estamos viendo un pliegue que está en planta, que lo estamos viendo desde arriba, necesitamos tener alguna referencia. Si nosotros giramos esto así, no podemos ir con la brújula y medir cómo ha cambiado su dirección. Necesitamos tener una línea que sepamos que haya cambiado con respecto al norte. Y esa línea es el campo magnético. Se puede utilizar el paleomagnetismo no solo para datar, no solo para colocar los continentes en su sitio, sino como una herramienta puramente estructural, una línea. Si nosotros tenemos, como se veía antes en el ejemplo de Italia, como se ve ahora en el ejemplo del norte de la península ibérica, especialmente en la zona cantábrica, que es donde esta herramienta es más efectiva, se puede utilizar mejor, lo que vemos es que nos encontramos en la actualidad dos líneas de este tipo que nos indican cómo ha sido su evolución en plano, en la horizontal. En la actualidad tenemos unas líneas que nos representan el campo magnético en el pérmico inferior, que son las líneas rojas, que vemos que son todas paralelas, dirección norte-sur, y unas líneas amarillas
que son el campo magnético del Carbonífero. Y esas líneas amarillas dibujan todo un arco. ¿Qué quiere decir? Que entre el Carbonífero y el Pérmico se dobló toda la zona cantábrica más de casi 180 grados. Tenemos la situación inicial, donde vemos las flechas amarillas indicando el campo magnético en el Carbonífero superior, cómo se doblan, y luego, bueno, alguna doblez secundaria en el alpino, como en la ibérica, donde el giro es al contrario por el emplazamiento de los Pirineos y de menor magnitud. Esto es una evidencia directa de que hay un pliegue con un eje vertical. Las líneas que eran inicialmente paralelas y marcaban la dirección norte-sur están giradas 180 grados alrededor de un eje que está aproximadamente situado en la zona cantábrica. Esto es extensible a toda la península ibérica, donde podemos ver cómo no solo en la zona cantábrica, sino también en la Asturcienta leonesa no hay mucho trabajo hecho, pero en la zona centroibérica, en Osa Morena, en la surportuguesa, cada vez hay más datos, donde nos encontramos cómo podemos reconstruir un campo magnético a 310 millones de años, Carbonífero más alto, y como en el Pérmico ese campo está doblado a partir de los 300 millones de años y está sobreimpuesto con un campo que es paralelo, que indica que ese pliegue, ese gran pliegue, ya estaba formado. Esto hay otras evidencias más que se pueden aplicar otras técnicas, por ejemplo las diaclasas, esas estructuras tan chunguillas, que no las sacamos valor si nos estudiamos con detenimiento, y bueno, los trabajos están por ahí, como las diaclasas que se forman en mitad del proceso de cierre de ese arco, están solamente parcialmente dobladas, no como las que eran anteriores al arco o como las que son posteriores al arco. Y todo eso pues lo podemos analizar con diversas técnicas. Y pido perdón, no quería poner ninguna estereográfica, pero se me ha escapado, lo siento. Pliegues de eje vertical, cuando tenemos pliegues que se generan en esta orientación, tenemos el pliegue de Campodola con sus pliegues menores, con ejes horizontales, tenemos los pliegues que se generan con ejes verticales, como este gran pliegue genera gran cantidad de pliegues de eje vertical. Y si se va a medir a los sitios adecuados, pues hay infinidad de ellos, como los que tenemos ahí. Pliegues cónicos. Si nosotros cerramos, hacemos un pliegue en el cual giramos las cosas alrededor de un eje vertical, ¿qué generamos? Conos. Y esos conos pues los podemos reconocer en el campo, los podemos modelizar y los podemos analizar. Más datos estructurales, pues como eran las deformaciones y los esfuerzos asociados a esas deformaciones. Y a través de cómo son las maclas en cristales de calcita que hay en las venas que se forman en determinados. Es decir, que hay un montón de herramientas, un montón de evidencias de que este trazado curvo inicialmente era rectilíneo y luego se curvó. Se curvó en un pliegue enorme, un pliegue que afecta a todo el oeste de Europa y que es especialmente claro y visible, donde la cinemática se puede estudiar mejor, como es en la zona cantábrica. Total, que todo esto pasa entre 310 y 300 millones de años. Eso lo tenemos bastante claro, ¿no?
por nosotros, por otros estudios. Ahora, recientemente se ha encontrado una dirección de magnetización que se interpreta más antigua en la zona centroibérica. Solo hay una localidad y un trabajo, pero esto habrá que ver cómo. Pero todos los estudios marcan que el arco iberoarmoricano se forma entre hace 310 y 300 millones de años. Bueno, algunos de vosotros conocéis bien el Barisco y habéis sido formados pues, por gente que os ha enseñado bastante del Barisco, que nos ha hablado muchas veces, eso es tardibarisco. Eso pasa al final del Barisco. Si lo importante son las colisiones y esas cosas. No, en la geología lo importante es todo. Hay unos de los aspectos más importantes que configuran todo el orógeno Barisco es... Voy a colocar esto mejor porque es que me está... No sé si es el cacharro o mis orejas, pero ¿qué es el magmatismo? Todos somos conscientes de lo importante que es el magmatismo en todo el orógeno Barisco y cómo tenemos, digamos que tenemos 3 episodios fundamentales de magmatismo asociado a el Barisco. Un episodio precoz, que históricamente se llamaban las granodioritas precoces, que se corresponde con aproximadamente 340 millones de años, que está especialmente bien representado en Galicia. Las rocas que están representadas ahí en rojo, en negro. Tenemos un evento posterior, a 320 millones de años, también bien representado en Galicia. Son los que en el mapa geológico están representados en rosa. Son granitos de tipo S, anatécticos, fusión cortical. Básicamente, 320 es el colapso del Barisco. El Barisco se acaba prácticamente a 320, cuando el edificio se colapsa y se hunde. Pero el episodio más voluminoso de rocas ígneas ocurre a partir de 310, entre 310 y 290. Son granitos de tipo I, con una asignatura que tiene una componente mantélica importante, que están repartidos por todo el orógeno Barisco, están incluso en las zonas externas, algo único a cualquier orógeno, donde en las zonas externas no hay intrusión de rocas ígneas y que tienen pues, una edad que cuando nosotros analizamos las edades de los granitos, mejor que las edades de los granitos, las edades de los circones utilizados para datar todos los granitos del noroeste de la península ibérica, nos encontramos que la mayor parte de ellos tienen entre 310 y 300 millones de años. Luego hay un pico a 320 y luego hay otro a 340. Pero los granitos más jóvenes son granitos que son post-colisionales. Ocurren después de la generación, del colapso del orógeno. Y, joder, qué curioso, ocurren al mismo tiempo que el arco, que el oroclinal, que el arco iberoarmoricano, 310, 300. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos explicar esos granitos? Pues utilizando el argumento propio de los granitos y otros argumentos que iremos enseñando, vamos a hablar de cómo
el manto litosférico debajo de Iberia se reemplazó justo cuando ocurre este arco. Inicialmente, esta idea del reemplazamiento del manto a través de un proceso que se llama delaminación litosférica surgió a principios de los 2000 de una manera bastante intuitiva, pensando que cuando nosotros generamos un arco que afecta a la parte superior de la Tierra, tiene que afectar a toda la litosfera. Lo que se pliega es toda la litosfera. ¿Cómo se pliega esa litosfera? Pues como cuando hacemos pasteles como esos. Si nosotros estamos haciendo un pastel y lo doblamos, en el centro del pastel nos va a salir un bulto. Y el exterior del pastel lo vamos a tener que cortar para que no se haga tan fino que luego no lo podamos hornear. Se extiende en el arco externo, se engrosa en el arco interno. Y eso es un mecanismo clásico que se llama deformación longitudinal tangencial. ¿Qué sucede en la naturaleza? Que ese engrosamiento en el centro, la gravedad no permite que vaya hacia arriba. El engrosamiento se hace hacia abajo. ¿Por qué? Porque no podemos generar relieves tan altos, pero sí podemos engrosar hacia abajo. ¿Y qué sucede cuando lo que está ahí gris claro, que es litosfera mantélica, qué le sucede cuando se hunde? Nos ha hablado antes el viceconsejero, lo que fuese, de los diamantes. Pues se hace más denso, se eclogitiza y se hunde. Y a eso lo conocemos como un proceso de delaminación litosférica, en la cual ese manto litosférico es reemplazado por manto astenosférico muy caliente, que lo que hace es fundir todo lo que tiene encima. Esto pues está simulado con análisis análogos, plastilina, y otros distintos métodos, bueno, plastilina sofisticada, bien hecha. Y al final, pues tenemos un modelo pues, de este tipo, en el cual el cierre del arco nos genera un engrosamiento litosférico, que se llama una anomalía de Taylor-Rayleigh, que se eclogitiza, se hunde, y al hundirse se sustituye el manto y nos da los granitos que nos encontramos en esa actividad tan importante post-orogénica y que pues, tenemos alrededor. Los modelos que se hacen de estos procesos son procesos muy, muy rápidos. A partir de una anomalía del manto litosférico engrosado, en 5 o 10 millones de años tenemos la delaminación litosférica. Y la sustitución de un manto por otro. No solo eso, tenemos alguna idea más de qué es lo que pasa. Sabemos que el manto es un batiburrillo de cosas enorme. Cada día los nuevos modelos, los modelos que nos hablan de los procesos top-down, las variaciones composicionales en el manto, nos permiten trabajar un poco con más precisión con lo que pasa. Y una de las maneras de trabajar es saber cómo es ese manto en un momento determinado a través del uso de algunos isótopos, los isótopos del samario neodimio en general. ¿Qué sucede? Que cuando se forma la litosfera mantélica lo que sucede es que, digamos, el sistema samario neodimio se pone en marcha, empieza a correr. ¿Cuándo se genera eso? Si esas rocas
litosféricas, mantélicas. Luego se funden, el reloj sigue funcionando. Con lo cual nos va a dar el momento en el cual la litosfera mantélica se formó, siempre. Una vez que se forma, eso va a ser para siempre. ¿Qué sabemos de la litosfera mantélica debajo de nuestros pies? Que era una litosfera que tenía casi 1000 millones de años antes del orógeno varisco. Eso lo sabemos por las rocas ígneas anteriores al varisco. ¿Pero qué las pasa durante el varisco? Durante el varisco sufren un gran proceso de mezcla. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas se funden y muchas de ellas se mezclan con un manto nuevo que se genera. A partir del varisco tenemos que el manto nuevo que hay debajo de Iberia, el manto que tenemos ahora debajo de nuestros pies, tiene 300 millones de años. El manto litosférico. Es decir, que el manto se reemplaza al mismo tiempo que generamos el arco iberoarmoricano. Tenemos el magmatismo, tenemos el reemplazamiento del manto, tenemos un montón de cosas que suceden. Otra de las características tardivariscas del orógeno, las fallas, las grandes zonas de cizalla. Porto Tomar, el Juzgado, hago visitar el Museo de la Falla, está muy bien. Para una falla que tiene museo, tenemos que aprovecharla. Y donde pues las edades de todas esas fallas, ¿qué edades son? 309, 307, 310, 307. Las mismas edades que el arco iberoarmoricano. Muchas cosas pasan al tiempo. Tal vez demasiadas. Bueno, ya han dicho que no podía dar la charla si no ponía memes de gatos, así que yo he cumplido, a ver los demás, no lo sé. Pero una reflexión importante. La correlación no implica causalidad. No implica que todo ocurra al mismo tiempo, no implica que unas cosas sean causas de las otras. Ya, pero igual no implica lo mismo, pero hay que buscar un mecanismo que lo explique. Que suceden todas al mismo tiempo. Así que vamos a buscar sitios donde podemos recoger ideas. Uno de los arcos montañosos modernos más espectacular son los Cárpatos, en la zona de Branchea, donde hay terremotos que llegan a 220 kilómetros de profundidad. Joder, con la litosfera ahí abajo, ¿cómo está, no? Y cuando se proyectan los epicentros, ¿qué es lo que se ve? Pues que se concentran en una región en la cual revela la existencia de un material más denso que se está hundiendo como una gota, justo debajo de donde está la curvatura y justo al lado de donde hay actividad ígnea ahora mismo. Este podría ser el escenario durante la generación del arco iberoarmoricano, la delaminación litosférica y la actividad magmática. Eso lo tenemos que intentar encuadrar en un momento en el cual no sabemos muy bien cómo funciona el planeta. Yo, con el ciclo de Wilson me vale, no quiero nota. Pero si tenemos un supercontinente, ¿qué pasa? ¿Dónde está el ciclo de Wilson en un supercontinente? Sin tener en cuenta lo que pasa en el manto. Bueno, los modelos que nos dan nos sitúan, pues este modelo de Martí Catalán, donde entre 310 y 300 somos el ombligo del mundo, estamos casi en el centro de Pangea, y donde pues vamos a
a ver cómo podemos explicar que se genere un oroclinal y que tenga las consecuencias de las cuales hemos ido hablando. Que pasen las cosas que pasan al mismo tiempo. Hay modelos alternativos al que os voy a contar. Yo no tengo razón, igual que no la tenemos nadie en Ciencias de la Tierra, casi nunca. Pero voy a intentar aportar una solución de menor energía a este coño micrófono que me tiene. Perdonad, pero... Donde, pues, bueno, hay modelos que involucran muchas estructuras, muchas fallas, mucha energía. Y que, pues, son un poco barrocos. Pero que yo creo que se pueden simplificar. No voy a entrar en detalle de los modelos de los demás. Vamos a hablar un poco de Pangea, de cómo era el mundo hace finales del... Y me he traído un modelo análogo. Pangea es como un comecocos, más o menos. Vamos a simplificar, donde tenemos una situación en la cual tenemos la mayor parte de la litosfera continental unida, un gran océano y un fragmento de litosfera oceánica que por un lado está unido, un margen pasivo, con el resto de Pangea y por otro lado está limitado por una dorsal. Voy a simplificarlo un poquito más, voy a acercar a cómo es esto, para intentar entender qué implica esa situación. El hecho de tener el océano, el Paleotetis, que el océano está compuesto por dos placas. Una placa que está unida a la placa que forma Pangea. Pangea se ha amalgamado, es solo una placa. Pangea es todo esto. Pero parte del Paleotetis está unido a Pangea. Y tenemos una dorsal que está haciendo crecer el Paleotetis a ambos lados de la misma. Es decir, el fragmento de litosfera oceánica que está unido a Pangea tiene que crecer. Lo que hace que la dorsal tenga que migrar hacia el norte, porque está creciendo. Pero puede migrar hacia el norte porque la parte que está al norte de la dorsal subduce. Eso va a hacer que va a llegar un momento en el que esa dorsal tenga que subducir, porque no le queda sitio, porque está creciendo la parte sur y está empujando la dorsal hacia el norte. Cuando no le queda sitio, ¿qué sucede? Esa subducción de la dorsal está documentada en distintos lugares del norte del Mediterráneo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nos quedamos con que la dorsal ha subducido, esta dorsal que tenía yo aquí pintada, esto va creciendo y esto subduce. Y tenemos que la placa que forma Pangea subduce bajo sí mismo. Es una autosubducción. Es el onanismo de las placas. Esa autosubducción es un fenómeno que solo se puede dar en el caso de que estemos en un supercontinente. Se escapa del ciclo de Wilson. No tiene nada que ver. Y lo que hace es que la geometría de la placa tenga que hacerse diferente. No podemos construir gorros chinos con placas.
Y lo que tenemos que hacer es acomodar el acortamiento que se produce en el núcleo de Pangea, en el ombligo, donde estamos, y extender todo lo que hay afuera. Cuando eso lo reflejamos en un mapa, lo vemos. El acortamiento lo tenemos en el núcleo, el arco iberoamericano. La extensión la tenemos en todos los rifts pérmicos que hay en el mundo, que son casi todos. Cuando hablamos del rift de Oslo, del rift de Karoo, del rift de Madagascar, de la cuenca de Anhui, de la cuenca de Perm, todos tienen la misma edad. Pérmico inferior, muy inferior. Es decir, que cuando nosotros hacemos nuestro gorro chino, aquí necesitamos acortar y lo tenemos que acortar haciendo pliegues en esta dirección, porque no podemos levantar todo esto. Y aquí fuera tenemos que estirar, generando. Esta situación es muy, muy inestable, así que me voy a cargar el gorro chino y voy a abrir el rift que acaba con esta situación. Y es un rift que se produce al norte de Gondwana y que cuando tenemos el gorro chino, si yo abro este rift, a ver cómo lo hago. ¿Qué hago? Acabo de cerrar el Paleotetis, abro el Neotetis y tengo aquí en medio un continente que se llamaba Cimmeria. Y la situación vuelve a la normalidad, ya no hay autosubducción. Una situación efímera, inestable, pero que nos ayuda a explicar qué es lo que sucede. Bueno, esto no sé cómo voy de tiempo. Joder. Perdonad. Bien, puedo daros la chapa más. Un poquito, solo un poquito, ¿eh? O matarme aquí mismo. Bueno, vamos a verlo en esto mismo. Lo vamos a ver en una pequeña animación, en la cual, pues, de alguna manera, como era la placa a los 315, 320 millones de años, ya estaba ensamblada, Pangea, con el Paleotetis, donde, pues, Gondwana, la Laureusia y el orógeno que nos atañe a nosotros más, para entender el arco iberoamericano, el orógeno parisco o parisco apalachense Ouachita, y donde, simplificándolo, tenemos nuestra dorsal, lo podemos expresar en un corte, en el cual tenemos a los dos lados la misma placa, una dorsal, y como al crecer la litosfera oceánica en la dorsal, tiene que subducir esa dorsal y hace que se acoplen los dos márgenes, al seguir subduciendo tenga que tirar del margen pasivo. El tirar del margen pasivo genera el oroclinal, genera los rifts que con el tiempo acaban generando uno de los rifts que tiene éxito, que es el rift que abre el Neotetis en torno a los 260 millones de años. Esta es una posible explicación del origen de este arco iberoamericano en una situación en la cual el ciclo de Wilson no nos sirve y que además nos ayuda a entender otras muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Para terminar, voy a hablar un poquitín del legado que tiene el arco, porque estas cosas que pasan hace mucho no dejan de dar la lata hasta ahora mismo, ¿no? Si nos fijamos en cómo evoluciona este arco, donde tenemos cómo se va cerrando, al final es un arco que cierra, de algo lineal lo cierra
180 grados. Al aplastarlo al final, no puede cerrarse más, necesitamos extenderlo. Y lo extendemos con una serie de fallas que nos encontramos con una disposición ortogonal. Las fallas sabemos que son conjugadas y que tienen 70 grados de ángulo. Bueno, menos si afectan a la litosfera, que Coulomb no funciona, y entonces son ortogonales. Criterio de von Mises. Aquí se me escapa la vena estructural, perdón otra vez por las estereográficas y lo estructural. Pero eso es relevante. Así que se nos generan unas fallas que son pues, las fallas que controlan las cuencas pérmicas y que son sobre todo las fallas que controlan, por lo menos en el centro y norte de Iberia, las cuencas mesozoicas. La cuenca vasco-cantábrica, la cuenca de Cameros, la cuenca ibérica, que están limitados por fallas con orientaciones así. Y que durante la inversión cenozoica nos da lugar a los relieves que nos encontramos en la actualidad. Esto se puede reconstruir bien con la posición de Iberia previa a la apertura del Golfo de Vizcaya y esas cosas, ¿no? Más cosas que nos ha dejado el arco iberoamericano, el oro, o por lo menos buena parte de él. No hace falta nada más que ver los granitos que hay en la zona cantábrica con sus skarns y sus minas de oro, la mina más grande de Europa, Boinás, ¿no? Donde tenemos las explotaciones actuales de oro más importantes, o Penouta. Son los granitos que vienen del manto, que nos traen elementos que nos sirven y, bueno, buena parte de los recursos de wolframio, tungsteno, no todos. Bueno, ¿qué más cosas? Porriño. Todos los granitos, todas las rocas ornamentales que se explotan en este país, la mayor parte de ellas vienen de la actividad Y también otro legado. Tenemos un orógeno de colisión de Libro, con unas zonas externas maravillosas, donde en todo el mundo se explotan unos hidrocarburos maravillosos. Bueno, maravillosos, de entenderme. Donde los países que viven allí son ricos. El evento térmico que acompañó a la delaminación litosférica, ¿qué hizo? Acabar con los hidrocarburos que podíamos tener en este país. País pobre. Toda nuestra vida depende de la geología y de nuestra historia geológica. Conocerla nos ayuda a entender mejor muchas cosas. Y, bueno, pues nada más. Muchas gracias y espero que os hayáis entretenido por lo menos un ratito. Y las preguntas que queráis. No sé si había preguntas o no. Sí, porque era por eso. Ah. Dime, Elena. Bueno, felicitarte por escucharlo. Es muy interesante. La literatura realmente, alguna es extraordinaria. Bueno, gracias. Y está llena de gráficos que ayudan muchísimo a la comprensión de un arco tan complejo. Así que gracias por trabajar tantos años con tanta gente implicada en ello y con la propuesta de que efectivamente los datos nos vayan aclarando muchas cosas.
Pero yo ahora te quería hacer una pregunta. ¿Tienes, sí, algún trabajo que habláis de una supererupción? Y, bueno, acompañado a ese manto tan inquieto que nos acabas de explicar, pues puedo entenderla, pero como es un supervolcán en los 470 millones de años... No, eso no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Nada que ver. Vale, vale, pues entonces lo desligo del arco. Es una de las O de cosas... su proceso de formación del arco. No, bueno, a ver, supercontinentes, supervolcanes, super, no. Eso es, o sea, son clasificaciones y punto. El supervolcán que nosotros hemos postulado eventualmente en el Ordovícico en 477 millones de años es un supervolcán que se reconoce un volumen ingente de cenizas en los lugares donde el metamorfismo las ha conservado, es decir, en la zona cantábrica. Y donde existen indicios de que esa cantidad de cenizas puede estar en otros sitios repartidos por el noroeste de Iberia y por Bretaña, que pueda dar lugar a que el volumen de cenizas sea realmente un supervolcán en el sentido geológico, en el sentido de que ahora lo veríamos que pasa en un mes, pero que allí lo vemos en 1 millón de años y no sabemos si pasó en un mes o no. Hay que tener un poco de... Y no tiene nada que ver con el... Es muy anterior, es en un momento en el cual hay una extensión en el margen de Gondwana y puede haber, pues eso, en una plataforma continental muy rarita, muy específica, con unos procesos bastante peculiares, de donde sale el hoyo de sapo y todas esas cosas, pues puede haber esa, pero no tiene nada que ver con esto. Hubo volcanes en este proceso, hay rocas volcánicas, lo que pasa que les sucede que se erosionaron. Los volcanes antiguos duran poco si no están en el mar y se tapan con sedimentos. Si están en los continentes, estábamos en mitad de Pangea. Muchas gracias. Pues café, que todos tenemos muchas ganas. Gracias, Eloy. Madre mía. Qué lujo volver a tus clases. Bueno, ahora antes de salir a la pausa café, que está pues justamente saliendo por la puerta principal, ahí nos encontraremos ya, supongo, con todo colocado para disfrutar del café. Os voy a recordar algunas cosillas o aclarar algunas cuestiones prácticas. Primero, recordaros que hay un servicio de catering, ¿vale? Que estará también entre lo que es el auditorio y el albergue, en unas jaimas que van a estar ahí colocadas, que tiene un precio de 15 euros que se paga en el momento al personal del servicio. Y en la entrada hay una pizarra donde estarán colocadas, bueno, aparte de otra información con el programa diario y demás, pues el menú de ese día, que es un menú que se cambia todos los días. A las 4 van a comenzar los talleres. Todos los talleres se realizan en el IES de Quiroga, que está aquí muy cerquita. Tenéis planos también con unos códigos QR en la entrada, salvo un taller, que es el taller número 9, si no recuerdo mal, sí, que es en la Casa da Cultura, en el aula de informática. También lo tenéis situado en el plano, pero sería pasando el ayuntamiento, por la avenida principal. A las 7 son las visitas a los museos. Las listas con los asistentes a cada uno de ellos, para cada uno de los días previstos, están ya a vuestra disposición en la zona de recepción también del auditorio. Y se recuerda o se informa que los que, dependiendo si alguien no vio todavía el email, que la salida S1, que es la del pliegue tumbado de Campodola y su entorno, ya tiene incluida en el itinerario la visita al Museo Geológico, ¿vale?
Las personas que visiten el Museo Geológico y el Museo Etnográfico deberán estar a las 7 en la puerta de entrada de cada museo, según el día que os toque hacer la visita. Las personas que visiten el Centro de Interpretación de la Minería Aurífera Romana, CIMAR, que está en San Clodio, y que quieran hacer uso del transporte, deberán estar a las 18:50 aquí en la zona del auditorio, por aquí, por la avenida principal. Vale, y la actividad está prevista para las 7 y el regreso será en torno a las 8, de nuevo al auditorio. A las 9 tendremos el cóctel de bienvenida en la terraza del Bar Chapacuña, que está justamente donde está la entrada para el IES de Quiroga, que está situada entre el Centro de Salud y el Pabellón de Deportes, que lo podéis ver fácilmente en los planos que están colocados a la entrada. A las 10:30 está prevista la salida del servicio de transfer de regreso al alojamiento para las personas que lo tengáis solicitado. El punto de recogida será en la misma zona donde se desenvuelve este cóctel de bienvenida. Es importante que llevéis las tarjetas identificativas personales porque llevan asociado un código de colores que informan a la organización de las actividades en las cuales estáis inscritos e inscritas. Cualquier cambio de información de planificación se os informará previamente, se colocarán también todos los avisos en la entrada y, como última norma, disfrutar del simposio, disfrutar del geoparque y disfrutar de la geología. ¿Vale? Vamos a la pausa café.